Saludos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy pasaba a saludarles y a compartir con ustedes sobre la palabra de Dios. Me da mucho gusto poder saludarles. Quería eh, compartir con ustedes la palabra de Dios y bueno, hoy lo voy a hacer desde aquí, desde mi cama. Porque me recetaron una pastilla, gracias a Dios todo bien. Pero esta pastilla lo que hace es que me da un poquito como de mareo y me entume un poco los labios y como que me pone así un poquito mareada, pero gracias a Dios todo bien y por eso lo voy a hacer aquí un poco recostada. Y bueno, Dios les bendiga. Quería pasar a saludarles y a compartirles la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que estén muy bien. Espero que se encuentren muy bien. Y estamos a punto de terminar, ¿verdad? Si Dios nos permite este año, ¿verdad? Iniciar el otro con ayuda de Dios. Y quería compartir algo con ustedes. Que el otro día yo estaba escuchando y también la palabra de Dios, ¿verdad? El otro día yo escuchaba el testimonio de una mujer joven, y ella empezó el video y ella decía, yo tenía sed y él vino y me trajo el agua y me dio de beber. Y al principio yo no entendía y ella siguió hablando y siguió hablando y empezó a decir, dice, hoy fui a la iglesia, pero como mañana me toca diálisis, estoy, decía ella, muy cansada. Y como mi cuerpo está tan cansado que no pude, pues, adorar al Señor, ¿verdad? Como, como yo quisiera, ¿no? Se los digo con mis palabras, expresando, ¿verdad? Tratando de expresar lo que ella decía con mis palabras. Y ella decía algo así, ¿verdad? Que ella no había podido entrar en la presencia de Dios porque no había tenido las fuerzas para buscar, para adorar a Dios, ¿verdad? Como en otras ocasiones, ¿verdad? Que ella lo ha hecho, ¿verdad? Dice, las fuerzas no me alcanzaron. Y decía, invité, dice, a un compañero de la diálisis donde voy, pero no pude, pues ahora sí que adorar a Dios porque las fuerzas no me alcanzaron, porque decía ella que al siguiente día le tocaba diálisis. Dice, a veces no me es fácil ser madre, ser esposa y llevar lo de la diálisis. Y ella decía, hoy eso me pasó. Y, y fui entendiendo lo que ella decía. Yo tenía sed y él vino aquí y me dio de beber. Entonces dice que llega a su casa y empieza a ver una predicación. Y en esa predicación, ella dice que Dios, el Espíritu de Dios, llegó ahí a su vida, descendió. Y ella empezó a sentir aquello tan hermoso, aquello tan bonito, la presencia de Dios ahí en su cuarto, escuchando esa predicación. Y decía, yo tenía sed y él vino y me dio un vaso de agua. Porque ella no pudo, por la condición que ella está pasando, entrar, buscar la presencia de Dios, adorar por ese quizá malestar, cansancio, ¿verdad? Que tenía. Dice, pero aquí en mi cuarto, escuchando esa predicación, él vino y me dio ese vaso de agua que yo necesitaba. Y ella dando ese video, ella lloraba, ella reía. Y ella decía, quizá muchos no me entiendan,
pero es algo pues tan hermoso, ¿verdad? Lo que le estaba pasando, algo tan real, algo tan maravilloso, que ella lloraba, ella reía, pero se veía en ella una alegría, un gozo, una llenura del Espíritu Santo. Y ahí entendí el por qué ella decía, yo tenía sed y él vino y aquí me dio un vaso de agua, porque la misericordia de Dios es tan grande que ella tenía sed y el Señor llegó ahí y sació su sed porque vio esa intención de su corazón que anhelaba la presencia de Dios, que anhelaba esa agua de Dios, ¿verdad? Del Espíritu Santo en su vida, ¿verdad? Anhelaba al Señor con ella, ¿verdad? Y qué hermoso tener la presencia de Dios. Qué hermoso buscar esa presencia, buscar la salvación que Dios tiene para nosotros cuando nosotros le entregamos nuestra vida, cuando nosotros le anhelamos, cuando nosotros buscamos su presencia, cuando nosotros anhelamos sentir esa hermosa presencia de Dios, del Espíritu Santo. Él llega y nos da esa agua tan hermosa, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes la palabra de Dios que se encuentra en San Juan. Amén, gloria a Dios. Se encuentra en San Juan 7:37. Voy a leer hasta el 39. Y dice la palabra del Señor: ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si usted tiene algún problema, si usted tiene alguna necesidad, si usted necesita de Jesús, creo que todos queremos, ¿verdad? O la mayoría quizás queremos ser salvos, ¿verdad? Tener esa salvación de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Queremos ser salvos. Amén. Y dice su palabra: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. ¿Cuántas veces estamos pasando enfermedades, estamos pasando momentos difíciles en nuestras vidas? ¿Cuántas veces quizá anhelamos sentir la presencia de Dios y por alguna situación o por otra, sea enfermedad, sea problemas, quizá no hemos podido sentir la presencia de Dios en muchos días, en no sé en qué tiempo? Pero dice el Señor: si tú me anhelas, si tú tienes sed de mí, ven a mí. Dice su palabra: y bebe. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si usted cree en Jesús, si usted cree en Él, ¿verdad? Que Él está vivo, que Él vino para darnos vida y vida eterna, la salvación. Si usted cree en Jesús, si usted le clama, si usted le anhela, aún ahí en su cuarto, en su cama, en la iglesia, en la calle, en el trabajo donde usted esté, Dios va a llegar y le va a dar esa agua viva. Amén, gloria a Dios. Y de su interior van a correr esos ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, que es algo que no tiene precio, que no tendríamos con qué pagarlo. Es algo que no tiene comparación, no se compara con nada en el mundo. Sentir esa hermosura de la presencia de Dios en nuestras vidas es algo tan hermoso que quizá aquel que no lo ha experimentado quizá diga: qué loquera. Pero nosotros sabemos que esto es poder de Dios. Para aquel que cree, esto es real. Es otro nivel, algo que no entiendes, pero que lo sientes y te llena.
y que puedes comprenderlo conforme a lo que la Biblia te dice, aunque quizá haya tantas cosas de la grandeza de Dios que no nos quepa en la cabeza, pero podemos entenderlo conforme Dios nos va dando revelación de su grandeza. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Hoy el Señor ha sido glorificado. Hoy el Señor está vivo, está, dice su palabra, a la diestra del Padre. Hoy el Señor, hoy Jesús está con nosotros, ¿verdad? Ahí intercediendo por nosotros delante del Padre, dice su palabra. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Si usted hoy cree en Jesús, usted va a recibir el Espíritu Santo en el momento que usted le anhele, que usted le busque de todo corazón. En el momento que sea la voluntad de Dios, usted va a recibir ese bautismo del Espíritu Santo, esa llenura que no tiene comparación alguna con nada en este mundo. Es algo tan hermoso sentir esa hermosa presencia de Dios en nuestras vidas, que aún en medio del problema, que aún en medio de la adversidad que usted pueda estar pasando, hay una paz, hay una fe en Jesús, en Dios, que todo estará bien, que todo por fe está bien. Hay un gozo, hay algo tan hermoso, hay una llenura, y cuando viene Dios, como decía esta muchacha, con ese vaso de agua y te la da y refresca el alma, no importa el lugar donde estés. Si tú le buscas, si tú le anhelas, el Señor desciende en ese momento y tu problema se hace a un lado. Y tú dices, ¿cómo ese problema, esa enfermedad, como ese problema en el matrimonio, como ese problema quizá con los hijos, como quizá aquel diagnóstico tan grave se puede hacer a un lado? Y en medio de eso llegar la paz y la llenura de Dios a nuestras vidas es algo que no tiene explicación humana, porque son cosas sobrenaturales que Dios hace. Hoy te quiero decir algo: si tú estás pasando un problema, si tú no sabes qué hacer con tu vida, si tú has hecho tantas cosas en el mundo y nada te ha llenado, yo te invito a que te des esa oportunidad de entregar tu vida a Jesús, de buscar a Jesús. No importa quizá que seas un alcohólico, que seas un no sé, que el pecado que hayas cometido, quizás has maltratado a tu familia, quizás has hecho cosas malas, quizá no sé lo que hayas hecho, ¿verdad?, con tu vida, y digas, yo me siento que no merezco de Dios. Pero Dios es un Dios tan amoroso, tan misericordioso, que si tú ahí en medio de esa situación, que quizá no te sientes digno, ni digna, ni merecedor de Dios, si tú le clamas de tu corazón, Dios no te va a rechazar, lo dice su palabra. Dios va a llenarte ahí con su gracia, con su Espíritu Santo, y Dios va a empezar a obrar en tu vida, en ese problema, y ese problema se va a hacer a un lado y va a empezar el Señor a glorificarse en tu vida. Te va a llenar de paz, te va a llenar de esos ríos de agua viva que
corren por nuestro ser. Que el Señor te bendiga. No sé por lo que estés pasando, pero que el Señor, yo sé que si tú le clamas, el Señor va a estar contigo. Yo sé que si tú le clamas, el Señor va a llegar ahí donde tú estés, Padre amado. Hay necesidad, Padre, en el mundo. Hay necesidad en las almas. Salva, restaura, Señor. Señor, consuela. Señor, llena con tu Espíritu Santo aquel que te está anhelando, aquel que te está necesitando, aquel que está pasando un problema en el hogar, en su vida, en la necesidad, no sé, en la cárcel, no sé dónde está. El problema que esté pasando en su mente, quizá de tormento, quizá en su vida, quizá en su familia. No conozco la lucha que estén pasando, tú la conoces, amado Padre Celestial, amado Jesús. Obra en cada vida, glorifícate en cada vida, porque eres un Dios real, un Dios misericordioso, que dice la palabra que tu misericordia se renueva cada mañana, que el sol sale para buenos, para justos, Señor, y para esas personas quizá que son, que han hecho algo malo, Señor, para esas personas que quizá no han hecho conforme a tu justicia, Señor, para todos nosotros sale el sol, no importa nuestros pecados, si te clamamos, si te buscamos, si nos arrepentimos de corazón, usted desciende, usted llena nuestras vidas con esos ríos de agua viva, llena cada alma, llena cada persona que hoy te esté necesitando y que su problema, Señor, lo vean pequeño al lado del Dios grande y poderoso. Llena de tu Espíritu Santo esas vidas, esas almas, consuela, que esos ríos de agua viva corran por cada uno de ellos y por mi vida también, Señor. Haz tu obra, glorifícate en cada alma, en cada necesitado, en aquel que no te conozca, que te pueda sentir, Señor, en el nombre de Jesús, que tu paz sea con cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. La gloria y la honra sea para ti, Padre amado, amado Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque tu Espíritu Santo sé que está obrando, Señor, en cada vida y en mi vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y que estés muy bien. Saludos.